Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, es un gusto darles la bienvenida al capítulo 17 ya de esta gran novela, El silencio de los corderos. Vamos a continuar con esta aventura que ya queda muy poco para el final. Espero que les esté interesando, si llegaron hasta acá seguramente sí. Los invito como siempre a suscribirse, por favor dejen like, así este canal puede seguir creciendo, le puede seguir interesando a más personas y bueno, nada, puedo traer más de este tipo de historias. Gracias y ahora sí, comencemos. Capítulo 48. Crawford salió de la funeraria y miró a ambos lados de la calle en busca de Jeff, que le aguardaba en el coche. Vio en cambio a Clarice Starling aguardando bajo la marquesina, vestida con un traje de chaqueta oscuro, real a la luz del día. «Déjeme ir», le dijo ella. Crawford acababa de elegir el ataúd de su mujer y en una bolsa de papel llevaba un par de zapatos de esta que había traído por equivocación. «Perdone», añadió Starling, «no hubiese venido ahora si hubiera habido otro momento. Déjeme ir». Crawford hundió las manos en los bolsillos y giró el cuello hasta que el de la camisa crujió. Tenía los ojos brillantes, tal vez peligrosos. «¿Que la deje ir a dónde?» «Usted me envió a Memphis para que me familiarizase con el entorno de Catherine Martin. Déjeme ir a casa de las demás. Lo único que nos queda es averiguar cómo las secuestra, cómo las descubre, cómo las elige. Tengo tanta capacidad como cualquier otro de sus investigadores. Para ciertas cosas sirvo incluso más. Todas las víctimas son mujeres y no hay ninguna mujer trabajando en este caso. Yo entro en la habitación de una mujer y veo el triple de cosas más que un hombre, y usted lo sabe. Déjeme ir». «¿Está dispuesta a aceptar que la obliguen a repetir?» «Sí». «Le va a costar 6 meses de retraso, seguramente». Ella no contestó. Crawford golpeó la hierba con la punta del zapato. Alzó la vista y la miró, advirtiendo la amplia inmensidad, como la de una pradera, que tenía su mirada. La muchacha tenía fortaleza, como Bella. «¿Por cuál empezaría?», le preguntó Crawford. «Por la primera, Frederica Brimmel, en Belvedere, Ohio». «¿No por Kimberly Ember, la que usted vio?» «Él no empezó con ella. Mencionar a Lecter, no, ya vería la pantalla». «Ember sería la opción emocional, ¿no es cierto, Starling? Los gastos del viaje le serán reembolsados. ¿Tiene dinero?» «Los bancos no abrirían hasta dentro de 1 hora. Me queda algo en la cuenta de la visa». Crawford metió las manos en los bolsillos. Le dio $300 en metálico y un cheque al portador. «Vaya usted, Starling, pero solo a la primera. Envíe un informe a la centralita y llámeme». Ella levantó la mano a modo de despedida. No le tocó ni la cara ni la mano. No parecía haber lugar para el contacto físico, y dándose media vuelta echó a correr hacia el Pinto. Cuando ella ya arrancaba, Crawford se dio unas pocas palmadas en los bolsillos. Le había dado hasta el último centavo que tenía en su poder. «La pequeña necesita un par de zapatos nuevos», dijo en voz alta. «Mi pequeña ya no necesita zapatos». Estaba llorando a lágrima viva en medio de la acera, todo un jefe de sección del FBI. ¡Qué absurdo! Jeff, desde el coche, vio que le brillaban las mejillas y se metió marcha atrás en un callejón para que Crawford no le viera. Jeff salió del coche. Encendió un cigarrillo y se puso a fumar con furia. Su regalo para Crawford consistía en entretenerse hasta que el jefe hubiera enjugado las lágrimas, se hubiera puesto de mal humor y tuviese motivos sobrados para meterle una bronca. Capítulo 49. En la mañana del 4.º día, el señor Gump lo tenía todo a punto para cosechar la piel. Regresó a casa con las últimas compras que precisaba y tuvo que hacer un esfuerzo para no bajar corriendo las escaleras del sótano. Una vez en el estudio, desempaquetó las compras. Pies para las costuras, unos pedazos de lycra para debajo de las aberturas y un tarro de sal marina.
No había olvidado nada. En el taller dispuso los cuchillos sobre una toalla limpia junto a los apaisados lavaderos. Los cuchillos eran 4, uno de filo hundido para desollar, un preciso estilete de punta curva que seguía perfectamente la curva del dedo índice en los sectores estrechos, un bisturí para las labores más delicadas y una bayoneta de la Primera Guerra Mundial. El borde romo de la bayoneta proporciona el instrumento más útil para descarnar un pellejo sin desgarrarlo. Además, contaba con una sierra de autopsia Striker que apenas usaba y lamentaba haber comprado. A continuación, engrasó la cabeza de un soporte de peluca, amontonó sal gruesa sobre la grasa y colocó el soporte sobre una bandeja de horno provista de rejilla para recoger la grasa. En un alarde de buen humor, retorció la nariz de celuloide del soporte, depositó un beso en la punta de los dedos y se lo envió soplando. Cuando le costaba comportarse con seriedad, tenía ganas de volar, bailar por la habitación, como Danny Kaye. Se echó a reír y con un soplido alejó a una polilla que revoloteaba cerca de su cara. Era hora de poner en marcha las bombas de los acuarios, llenos hasta los bordes de solución. ¿Qué era eso? ¿Una hermosa crisálida semienterrada en el humus de la jaula? Escarbó con el dedo. Sí, efectivamente, una crisálida. Ahora, la pistola. El problema de matar a esta había preocupado varios días al señor Gam. Ahorcarla quedaba descartado porque no quería que los pectorales se moteasen y además no podía arriesgarse a que el nudo le desgarrase la piel de detrás de las orejas. El señor Gam había aprendido en todos sus anteriores esfuerzos, a veces a costa de grandes sufrimientos, y estaba decidido a evitar algunas de las pesadillas por las que había tenido que pasar. Un único principio fundamental: por muy débiles de hambre o desmayadas de miedo que estén, cuando ven el aparato, siempre pelean. Tiempo atrás, en el pasado, había perseguido a algunas jóvenes por el sótano, del que había apagado las luces, usando él luz y gafas infrarrojas, y era maravilloso verlas correr a tientas o tratar de acurrucarse en los rincones. Le gustaba perseguirlas con la pistola. Le encantaba emplear la pistola. Siempre se desorientaban, perdían el equilibrio, tropezaban con los muebles. Él, con las gafas, podía pasar horas en la más absoluta oscuridad, o bien esperar a que se quitaran las manos de la cara para entonces dispararles a la frente, o antes a las piernas, debajo de la rodilla, para que pudieran seguir arrastrándose. Pero todo aquello era, además de pueril, una pérdida de tiempo. Después quedaban inservibles y hacía tiempo que había abandonado tales prácticas. En su actual proyecto, a las 3 primeras les había propuesto subir al piso de arriba a tomar una ducha, antes de lanzar las escaleras abajo en un dogal, con un dogal en el cuello, sin mayores problemas. Pero la cuarta había sido un desastre. Había tenido que emplear la pistola en el cuarto de baño y había tardado más de 1 hora en limpiarlo. Y recordó a la muchacha, mojada, toda en la piel de gallina, y en lo que temblaba cuando amartilló la pistola. Le encantaba martillarla. Clic, clic. Luego una detonación y se acabó el alboroto. Le agradaba su pistola, y con razón, pues era un arma excelente, una Colt Python de acero inoxidable, con un tambor de 6 pulgadas. Todos los mecanismos del modelo Python son ajustados por el departamento postventa de la casa Colt, y ésta daba gusto tocarla. La amartilló y la sacudió, alcanzando el percutor con el pulgar. Luego la cargó y la depositó en la repisa del taller. El señor Gam tenía grandes deseos de proponerle a ésta que se lavase la cabeza, porque quería verla desenredándose el cabello. Viendo cómo se peinaba, podría aprender mucho para su propio acicalamiento. Pero ésta era alta y seguramente tenía fuerza. Esta era demasiado especial para correr el riesgo de tener que echarlo todo a perder por culpa de varias heridas de bala. No,
Sacaría el polipasto del cuarto de baño, le ofrecería un baño y cuando ella se hubiese sentado en la barra del trapecio, la subiría hasta la mitad del pozo y entonces le dispararía varios tiros en la base de la espina dorsal. Y cuando quedase inconsciente, podría hacer lo demás con cloroformo. Eso es. Ahora subiría a su dormitorio para quitarse la ropa. Despertaría a Preciosa, contemplaría el video con ella y luego se pondría a trabajar, desnudo en el caldeado sótano, desnudo como el día en que nació. Se sentía casi mareado de emoción al subir a la escalera. A toda prisa se desnudó y se puso el batín. Introdujo la cinta en el video. Preciosa, ven aquí, Preciosa. Hoy es día de trajín, mucho trajín. Ven aquí, cariñito. Tendría que encerrar a la perrita aquí arriba, en el dormitorio, mientras llevaba a cabo la etapa ruidosa en el sótano. Preciosa, que detestaba el alboroto, se trastornaba. Para que no se aburriera, al salir le había comprado una caja entera de huesos de goma para masticar. Preciosa. Al ver que no acudía, bajó al recibidor. ¡Preciosa! Y luego a la cocina. ¡Preciosa! Y al sótano. ¡Preciosa! Cuando la llamó desde la puerta del cuarto donde estaba la mazmorra, obtuvo respuesta. «¡Está aquí abajo, cabrón!», contestó Catherine Martin. El señor Gump experimentó tanto miedo por Preciosa que sintió náuseas. Luego sufrió un acceso de cólera y después de aporrearse las sienes con los puños, apoyó la frente en el marco de la puerta y trató de dominarse. Un sonido, entre arcada y lamento, le escapó de la garganta y la perrita respondió con un gemido. Se dirigió al taller y agarró la pistola. El cordet del cubo sanitario estaba roto. Todavía no estaba seguro de cómo lo había conseguido. La última vez que vio la cuerda rota, supuso que la había roto ella misma en un absurdo intento de trepar por el pozo. Muchas lo habían intentado. Habían cometido todas las tonterías imaginables. Se inclinó por la abertura, procurando controlar la voz. «Preciosa, ¿estás bien? Contéstame». Catherine propinó un pellizco al rollizo trasero de la perra, que gimió y le pegó un mordisco en el brazo. «¿Qué es eso?», exclamó Catherine. Al señor Gump le resultaba de lo más antinatural hablar de ese modo con Catherine, pero hizo un esfuerzo para superar su repugnancia. «Voy a bajar una cesta. La meterá usted dentro». «Un teléfono es lo que va a bajar, porque si no, le rompo el cuello. No quiero hacerle daño ni a usted ni a la perra. Lo único que quiero es un teléfono». El señor Gump empuñó la pistola. Catherine vio el cañón sobresaliendo de la luz y se agachó, manteniendo al caniche encima de ella y agitándolo frente a la pistola. Entonces le oyó amartillar el arma. «Como dispares, cabrón, maldito hijo de puta, más vale que me mates de un balazo, porque te juro que si no, le rompo el cuello. Te lo juro por Dios». Y se puso la perra bajo el brazo, le agarró el hocico con la mano y le levantó la cabeza. «¡Apártate, hijo de puta!». La perrita gimió. La pistola desapareció. Con la mano que le quedaba libre, Catherine se retiró el pelo de la frente. La tenía empapada. «No he querido insultarle», dijo. «Solo quiero un teléfono que funcione. Usted puede marcharse. No me importa lo que haga. Jamás le he visto la cara. Cuidaré bien de Preciosa». «No le faltará de nada. Piense un poco en ella y no solo en usted. Si dispara contra mí, ocurra lo que ocurra, ella se quedará sorda. Todo lo que quiero es un teléfono que funcione. Traiga un hilo largo para que pueda usarlo desde aquí. Coja 5 o 6 teléfonos, empálmelos. Ahora los venden con las conexiones preparadas y bájemelo aquí. Le enviaré a la perra por avión donde usted quiera. Mi familia tiene perros. A mi madre le encantan los perros. Usted puede huir si quiere, no me importa lo que haga». «No le voy a dar más agua, ni una gota más». «Pues ella se morirá de sed, porque yo no pienso darle ni una gota de la botella. Siento decírselo, pero creo que tiene una pata rota». Esto último era mentira.
La perrita había caído, junto con el cubo y la carnaza, encima de Catherine, y era ésta la que tenía una mejilla arañada por culpa del frenético agitar de las patas de la perra. No podía dejarla en el suelo porque él, desde arriba, se daría cuenta de que no cojeaba. «Le duele mucho. Tiene la pata torcida y está intentando lamérsela. Me resulta insoportable verla sufrir», mintió Catherine. «Tengo que llevarla a un veterinario». El alarido de rabia y angustia del señor Gump hizo llorar a la perrita. «Que le duele mucho, dice», replicó el señor Gump. «Usted no sabe lo que es el dolor. Como le haga daño, le arrojaré un cubo de agua hirviendo». Cuando le oyó subir con desgana y pesadez las escaleras, Catherine Martin se sentó sin poder dominar las violentas sacudidas de sus brazos y piernas. No podía sostener a la perra, no pudo contener la orina, no tenía fuerzas para nada. Y cuando la perrita se le encaramó a la falda, la abrazó, llena de agradecimiento por su calor. Capítulo 50. Por el agua espesa y marrón viajaban plumas, plumas rizadas procedentes de las jaulas, transportadas por alientos de aire que estremecían la piel del río. Las casas de la calle Fell, la calle de Frederica Bimmel, se anunciaban como a orillas del río, en los canales curtidos por la intemperie de las agencias inmobiliarias, porque sus patios traseros terminaban en un lodazal, una charca del río Licking a su paso por Belvedere, Ohio, ciudad de 112.000 habitantes del cinturón de herrumbre, situado al este de Columbus. Era un barrio abandonado de casas grandes y viejas. Algunos habían sido adquiridas a bajo precio por parejas jóvenes y repintadas con varias capas de esmalte, haciendo que las demás se viesen más conchambrosas. La casa de los Bimmel no había sido restaurada. Clarice Starling permaneció un momento en el patio trasero de Frederica contemplando las plumas en el agua, con las manos hundidas en los bolsillos de la gabardina. Quedaban restos de nieve sucia entre los juncos, que brillaban azules bajo el cielo azul de ese soleado y tibio día de invierno. A sus espaldas, Starling oía al padre de Frederica dando martillazos en aquella población de jaulas de palomos, aquella orvieto de jaulas que empezaban al borde del agua y se alzaban casi hasta la misma altura de la casa. Todavía no había visto al señor Bimmel. Los vecinos le habían dicho que lo encontraría allí. Se lo dijeron con rostro inexpresivo. Starling notaba cambios dentro de sí. A partir de aquel momento de la noche en que había tenido la certeza de que debía salir de la academia para dar caza a Buffalo Bill, un sinfín de ruidos ajenos habían cesado. Sentía en el centro de su mente un silencio nuevo y puro, y una gran calma. En cambio, en otro punto de su ser, en la boca del estómago, notaba unos fogonazos que le decían que se estaba saltando las clases porque sí y que además era tonta. Las insignificantes molestias de la mañana no la habían molestado, ni el hedor a vestuario del avión que la conducía a Columbus, ni la confusión e ineptitud de la oficina de alquiler de vehículos. Había tenido que increpar al empleado que había de alquilarle el coche para que se diese prisa, pero ello no le había producido la menor alteración. Starling había pagado un elevado precio por el tiempo libre de que disfrutaba y estaba dispuesta a emplearlo a fondo para sacarle el máximo rendimiento. Sabía que su tiempo podía terminar en cualquier momento si Crawford era relevado de la dirección del caso y a ella la privaban de sus credenciales. A pesar de la urgencia de la situación, se dijo que detenerse a pensar en el porqué, demorarse en la idea de hoy, era el último día de Catherine, equivaldría a desperdiciar su tiempo miserablemente. Pensar en ella en términos de tiempo real, en que estaba a punto de ser procesada de igual modo que Kimberly Ember y Frederica Bimmel, paralizaría cualquier otro pensamiento. La brisa quedó en suspenso, el agua inmóvil como la muerte. A poca distancia de los pies de Starling, una pluma rizada giraba sobre sí misma en la tensa superficie de la charca. «Resiste, Catherine». Starling se mordió el labio inferior.
Si él decidía matarla a tiros, su único deseo es que fuese un competente tirador. Enséñanos a preocuparnos y a no preocuparnos. Enséñanos a estar sosegados. Se dirigió hacia las inclinadas paredes de jaulas y por un pasillo de tablones colocados sobre el barro que las separaban enfiló hacia el lugar de donde venían los martillazos. Los centenares de palomos que allí había eran de todos los tamaños y colores. Los había grandes y con esas patas que llaman de panadero, y había también palomas buchonas, de esternón pronunciado. Con sus ojillos brillantes y sacudiendo la cabeza al caminar, las aves desplegaban las alas al sol y emitían tiernos arrullos. El padre de Fredrika, Gustav Bimmel, era un individuo alto, flaco y ancho de caderas, dueño de ojos de un azul acuoso enrojecido al borde de los párpados. Llevaba un gorro de punto hundido hasta las cejas. Estaba ante la puerta de su taller, construyendo otra jaula más sobre un par de caballetes. Starling percibió olor a vodka en su aliento, cuando él, achinando los ojos, examinó sus credenciales. «No tengo nada nuevo para decirle», le dijo. «Anteanoche volvió por aquí la policía. Querían repasar mi declaración. Me la leyeron. ¿Todo correcto? ¿Todo correcto?», me preguntaron. «Pues coño, claro que sí», les dije. «Si no, ya no se lo hubiera dicho». Estoy intentando formarme una idea de averiguar dónde pudo haber visto el secuestrador a Fredrika, señor Bimmel. Hacerme una idea de dónde la descubrió y decidió secuestrarla. Aquel día fue a Columbus en autobús para acudir a una entrevista de trabajo. Había una tienda que ofrecía empleo. La policía dice que estuvo en la entrevista, pero ya no volvió a casa. No sabemos a qué otros sitios pudo ir. El FBI se llevó los comprobantes de su tarjeta MasterCharge, pero no encontraron ninguno de aquel día. Todo eso ya lo sabe, ¿no es verdad? Lo de la tarjeta de crédito, sí. Señor Bimmel, conserva todavía las cosas de Fredrika. Están aquí. Su habitación es la del último piso de la casa. ¿Me dejaría verla? Bimmel tardó un momento en decidir dónde dejaba el martillo. De acuerdo, contestó. Venga. Capítulo 51. La oficina de Jack Crawford en la sede central del FBI en Washington estaba pintada de un gris opresivo, pero tenía unos grandes ventanales. Crawford estaba de pie ante ellos, examinando a la luz una borrosa lista copiada por una maldita impresora que no sé cuántas veces había dicho que no servía más que para que la echaran a la basura. Llegaba de la funeraria y se había puesto a trabajar, apremiando a los noruegos a que enviasen cuanto antes las radiografías dentales del marino desaparecido, que respondía al nombre de Klaus, acosando al personal de la delegación de San Diego para que inspeccionasen a todos los conocidos de Raspail en el conservatorio, donde había dado un curso, y espabilando a los de aduana, que teóricamente habían de comprobar cualquier violación de las normas de importación relacionadas con envíos de insectos vivos. Al cabo de 5 minutos de la llegada de Crawford, John Golby, subdirector del FBI y jefe de la recién creada Fuerza de Servicio Interdepartamental, asomó la cabeza por la puerta para decir: «Jack, quiero que sepas lo mucho que sentimos lo ocurrido y lo mucho que te agradecemos que hayas venido hoy. ¿Cuándo es el entierro?» «El entierro mañana por la tarde. El funeral el sábado a las 11». Golby hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. «Hemos reunido una colecta para UNICEF, Jack. ¿Quieres que pongamos Phyllis o Vela? Haremos lo que tú digas». «Vela, John. Pongamos Vela». «¿Puedo hacer algo por ti, Jack?» Crawford dijo que no con un gesto. «Estoy trabajando. Voy a seguir trabajando». «De acuerdo», contestó Golby. Aguardó un decente intervalo y añadió: «Chilton ha solicitado protección federal». «Magnífico. Oye, John, hay alguien de Baltimore interrogando a Everett Joe, el abogado de Raspail. ¿Recuerdas que te lo mencioné? Es posible que sepa alguna cosa sobre los amigos de Raspail». «Sí, he dado orden esta misma mañana. Acabo de enviarle el guión a Burroughs.
El director ha puesto a Lecter en la lista de fugitivos más buscados. Jack, si necesitas algo... Golby alzó las cejas y la mano y desapareció. Si necesitas algo. Crawford volvió a situarse frente a los ventanales. La oficina gozaba de una vista espléndida. Ahí estaba el hermoso edificio de la antigua sede de correos, donde había realizado parte de su carrera, y a la izquierda la antigua sede del FBI. Cuando se graduó, había desfilado por el despacho de J. Edgar Hoover con todos sus compañeros. Hoover estaba en una pequeña tarima y les iba estrechando la mano uno por uno. Fue la única vez en su vida que Crawford vio al gran hombre. Al día siguiente se casaba con Bella. Se habían conocido en Livorno, Italia. Él estaba en el ejército, ella en el personal de la NATO, y entonces se llamaba Phyllis. Una tarde, paseando juntos por los muelles, un pescador la piropeó. «Bella». La palabra quedó suspendida sobre las aguas quietas del puerto, y a partir de aquel momento para él siempre fue Bella. Solo era Phyllis cuando discutían. Bella ha muerto. Eso tendría que alterar la vista que se divisa desde estos ventanales. No es justo que la vista permanezca igual que antes. ¿Por qué coño tenía que morirse, Jesús santo? Amor mío, sabía que era inevitable, pero duele. ¿Qué es lo que dicen sobre el retiro forzoso a los 55 años? Tú te enamoras del FBI, pero el FBI no se enamora de ti. ¿Cuántas veces lo había visto? Gracias a Dios, Vera le había salvado de esa trampa, y esperó que ella estuviese en algún sitio, por fin sin sufrir. Y esperó que ella supiese lo que guardaba él dentro de su corazón. El zumbador del teléfono interno estaba sonando. «Señor Crawford, un tal doctor Danielson de...» «Póngame». Oprimió un botón. «Jack Crawford, doctor Danielson». «¿Esta línea telefónica es segura, señor Crawford?» «Sí, al menos en este extremo sí». «No está usted grabando la conversación, ¿verdad?» «No, doctor Danielson. Dígame lo que tenga que decirme». «Quiero dejar muy claro que lo que voy a decirle no tiene relación alguna con nadie que haya sido jamás paciente de John Hopkins». «Entendido. Si de ello surge algo de utilidad, quiero que deje usted bien claro ante la opinión pública que no se trata de un transexual y que jamás ha tenido nada que ver con esta institución». «De acuerdo, se lo garantizo, con toda seguridad». «Anda, suelta ya, pedante de los cojones». Crawford hubiese prometido cualquier cosa. Derribó al doctor Purvis a empellones. «¿Quién, doctor Danielson?» Solicitó ser admitido en el programa hace 3 años, bajo el nombre de John Grant, de Harrisburg, Pensilvania. Descripción: varón, de raza blanca, tipo caucasiano, entonces tenía 31 años, 1,85 m de estatura, 88 kilos de peso. Vino a hacerse las pruebas y obtuvo un buen resultado en la escala de inteligencia de Wechsler, normal tirando a superior, pero en cambio las pruebas psicológicas y las entrevistas fueron otra cosa. Lo cierto es que el test de persona casa árbol y en el TAT dio unos resultados calcados a la hoja que usted me dio. Me hizo creer que el autor de esa pequeña teoría era Alan Bloom, cuando en realidad era Aníbal Lecter, ¿verdad? Continúe con Grant, doctor. La comisión hubiera desestimado su solicitud de todos modos, pero cuando nos reunimos para discutir el caso, la cuestión quedó zanjada porque nos llegaron informes negativos. Explíquese un poco más. Tenemos la costumbre, como medida rutinaria, de comprobar los antecedentes penales de todos los solicitantes en su ciudad de origen. La policía de Harrisburg tenía en este caso 2 denuncias pendientes por asalto a 2 homosexuales. La víctima del segundo estuvo a punto de morir. Nos había dado una dirección que resultó ser la de una pensión en la que a veces pernoctaba. La policía obtuvo allí sus huellas digitales y un recibo del gas pagado con tarjeta de crédito en el que figuraba el número del permiso de conducir. Mediante eso descubrimos que no se llamaba John Grant. Era un nombre falso.
Al cabo de aproximadamente una semana, aguardó a que saliesen los médicos del hospital y por despecho interpeló al doctor Purvis y lo derribó de un empujón. ¿Cómo se llamaba, doctor Danielson? Será mejor que se lo deletree. Jamegumb. James Gumb. Capítulo 52. El hogar de Frederica Bimmel era un caserón de 3 pisos, alto y macilento, de fachada recubierta de planchas alquitranadas manchadas de herrumbre en los lugares en que goteaban los canelones del tejado. Unos sarces voluntariosos que crecían junto a la casa habían resistido bastante bien los fríos del invierno. Las ventanas de la cara norte estaban protegidas con plásticos. En una pequeña salita, muy caldeada por obra de una estufa eléctrica, una mujer de media edad, sentada en la alfombra, jugaba con un bebé. «Mi esposa», dijo Bimmel al cruzar por la habitación. «Acabamos de casarnos, en Navidad». «Hola», dijo Starling. La mujer contestó al saludo esbozando una difusa sonrisa. En el recibidor hacía frío y por todas partes se veían cajas de cartón apiladas hasta la altura de la cintura, cajas que llenaban las habitaciones, que formaban corredores, cajas con pantallas de lámparas y tapas de tarros de conservas, cestas de mimbre para llevar la merienda al campo, ejemplares atrasados del Reader's Digest y del National Geographic, viejas raquetas de tenis de madera, ropa de cama, una caja llena de dianas de dardos, fundas de leacril para los asientos del coche, de un estampado a cuadros muy de los años 50, que olían a meadas de ratones. Nos trasladamos dentro de un poco, replicó el señor Bimmel. Lo que había cerca de las ventanas estaba descolorido por efecto del sol. Las cajas amontonadas durante años se abombaban a causa de la edad y las alfombras. Dispuestas todas ellas al azar, mostraban zonas rápidas que revelaban el camino empleado para entrar y salir de las habitaciones. El sol moteaba la barandilla mientras Starling subía la escalera detrás del padre de Frederica, cuya ropa en aquel ambiente frío olía a usada. Vio luz filtrándose por el combado techo que cubría el último descansillo de la escalera. Las cajas de cartón allí amontonadas estaban protegidas por un plástico. La habitación de Frederica era un cuarto pequeño y abuhardillado del 3er piso. ¿Me necesita para algo más? Ahora no. Cuando termine me gustaría hablar con usted, señor Bimmel. ¿Y la madre de Frederica? El expediente decía fallecida, pero no especificaba cuándo. ¿Qué quiere decir con eso? Murió cuando Frederica tenía 12 años. Ya. No se habrá figurado que esa de abajo era la madre de Frederica, ¿verdad? No le he dicho que nos hemos casado en Navidad. No me diga que no me ha oído. Antes la policía empleaba a gente más espabilada. Esa no ha conocido a Frederica. Señor Bimmel, la habitación está tal y como Frederica la dejó. El mal humor de la expresión de aquel hombre desapareció. Sí, contestó con un murmullo. No hemos tocado nada. Al fin y al cabo, nadie podía usar su ropa. Encienda la estufa si tiene frío, pero no se olvide de desenchufarla cuando baje. No quería ver la habitación y dejó a Starling en el rellano. Starling permaneció unos momentos con la mano apoyada en el frío pomo de la losa blanca. Necesitaba poner orden en su mente antes de dejarse invadir por las impresiones de Frederica. Veamos. El punto de partida es que Buffalo Bill liquidó en primer lugar a Frederica, puso plomos en su cadáver y la escondió con cuidado, arrojándola a un río muy alejado de la ciudad. La escondió mejor que a las demás. Era el único cadáver que llevaba pesos, porque quería que las otras fuesen descubiertas antes. Quería dejar bien establecida la teoría de que las víctimas eran seleccionadas al azar en ciudades dispersas, en un amplio radio de acción, antes de que Frederica de Belvedere fuese descubierta. Era fundamental desviar la atención de Belvedere, porque vive aquí, o tal vez en Columbus. Empezó por Frederica porque codiciaba su piel. No empezamos a codiciar cosas imaginarias. La codicia es un pecado muy literal.
Empezamos a codiciar elementos tangibles. Empezamos a codiciar lo que vemos todos los días. Él veía a Frederica en el transcurso de su vida cotidiana. La veía durante la vida cotidiana de esta muchacha. ¿Cuál era la vida cotidiana de Frederica? Manos a la obra. Starling abrió la puerta. La silenciosa y fría habitación olía a enmohecido. En la pared, un calendario del año anterior se había quedado inmovilizado en abril. Frederica llevaba muerta 10 meses. En un rincón, en el suelo, había un plato con comida para gatos, endurecida, negra. Starling, veterana en las tareas de decorar un tejido de rebajas, permaneció en el centro del cuarto y miró en derredor. Frederica había logrado un magnífico resultado con los pocos recursos de que disponía. Había cortinas de cretona floreada. A juzgar por los ribetes de los bordes, había aprovechado las fundas de algún tresillo para confeccionarlas. Había un tablón de anuncios con una cinta clavada de un alfiler. La cinta llevaba en letras doradas una inscripción que decía Banda VHS. En la pared había un cartel de la cantante Madonna y otro de Deborah Harry y Blondie. En un estante situado sobre la mesa, Starling divisó un rollo del luminoso papel autoadhesivo que Frederica había empleado para empapelar las paredes de su habitación. El resultado de esa tarea no era muy perfecto, aunque mejor, pensó Starling, que el que ella había conseguido la primera vez que empapeló. En un hogar normal, el cuarto de Frederica hubiera sido alegre. En esa casa desolada era estridente. Resonaba con un eco de desesperación. No había fotografías de Frederica en su cuarto. Starling encontró una en el anuario escolar que había en la pequeña librería. Club del buen humor, club ecológico, las modistillas, banda de música, club de los 400. A lo mejor los palomos le servían de proyecto para ingresar en este último. El anuario contenía algunas dedicatorias. A una gran amiga, para una chica estupenda, a mi compañera de química, y en recuerdo de los bollos que vendimos en la feria. Traería Frederica aquí a sus amigas. Tenía una amiga lo suficientemente querida como para hacerle subir esa escalera por cuyo techo se filtraban las goteras. Junto a la puerta había un paraguas. Mira esa foto de Frederica. Está en la primera fila, con los componentes de la banda de música. Frederica es ancha de caderas y gorda, pero su uniforme cae mejor que los de las demás. Es alta y tiene un cutis precioso. Sus irregulares facciones se combinan formando un rostro agradable, pero no es lo que se dice una chica guapa. Kimberly Amber tampoco era atractiva, al menos según las necias normas que imperan en los institutos, como tampoco lo eran un par de las otras. Catherine Martin, en cambio, resultaría atractiva para cualquiera. Era una chica alta y guapa que tendría que luchar contra la grasa cuando cumpliese los 30 años. Recuerda que no contempla a las mujeres como cualquier otro hombre. El atractivo convencional no cuenta. Simplemente tienen que ser grandes y tener la piel bonita. Starling se preguntó si al pensar en las mujeres las consideraba pieles, igual que algunos cretinos que suelen llamarlas coños. De pronto cayó en la cuenta de que su mano reseguía la lista de las calificaciones que aparecía bajo la fotografía del anuario, y tuvo conciencia de su propio cuerpo, todo entero, del espacio que ocupaba, de su tipo, de su cara, del efecto que ambos conseguían, de sus pechos, que estaban encima del libro, de su vientre duro y liso, sobre el cual se apoyaba el volumen, y de sus piernas. ¿Qué porción de su experiencia podía aplicar aquí? Starling se vio en el espejo de cuerpo entero que había en la pared del fondo y se alegró de ser distinta de Frederica, pero sabía que la diferencia respondía a un prejuicio de su razonamiento. ¿Qué era lo que le impedía ver? ¿Qué aspecto quería tener Frederica? ¿Qué anhelaba? ¿Dónde lo buscaba? ¿Qué hacía para mejorar su apariencia? Encontró un par de planes de dietas alimenticias, la dieta del zumo de frutas y el régimen del arroz,
junto con una dieta de choque según la cual no se podía comer y beber en la misma comida. Grupos de adelgazamiento organizados. ¿Acaso Buffalo Bill los vigilaba para encontrar muchachas corpulentas? Qué difícil de verificar. Starling sabía que el expediente que 2 de las víctimas habían pertenecido a grupos de adelgazamiento, que se habían investigado las listas de inscriptos. A un agente de la delegación de Kansas City, por tradición, la oficina de los gordos del FBI, y a algunos policías con problemas de exceso de peso, se les había encomendado la misión de investigar en Slenderilla y el centro dietético, así como inscribirse en los Weight Watchers y otras agrupaciones de este tipo en las ciudades de las víctimas. No sabía si Catherine Martin pertenecía a uno de esos grupos. Para Frederica Bimmel, el coste de la inscripción hubiera supuesto un problema económico. Frederica poseía varios números de Grandes y Hermosas, revista especialmente dedicada a las mujeres de gran tamaño. Uno de los artículos aconsejaba desplazarte a Nueva York, ciudad en la que podrás conocer a extranjeros llegados de varios países del mundo, en los que tu talla y estatura se consideran valiosísimas ventajas. Estupendo. Como alternativa, podrías viajar a Italia o Alemania, donde a partir del primer día de estancia los hombres no te dejarán en paz. Seguro. A continuación, ofrecemos algunos consejos sobre lo que hay que hacer si de las sandalias te sobresalen los dedos de los pies. Madre mía, todo lo que Frederica necesitaba era conocer a Buffalo Bill, que la consideró de inmediato una valiosísima ventaja. ¿Cómo se arreglaba Frederica? Tenía maquillaje y muchos productos para el cutis. Bravo, muchacha, emplea a fondo esa ventaja. Starling se descubrió alentando a Frederica, como si aún importase. En una caja de puros guardaba bisutería. Entre las baratijas había un broche redondo chapado de oro, que seguramente había pertenecido a su difunta madre. Había cortado los dedos de unos guantes de encaje para llevarlos, sin duda, al estilo de Madonna, pero se le habían deshilachado. También tenía algo de música, un tocadisco Decca de los años 50 provisto de una palanca sujeta al brazo mediante anillas de goma como contrapeso. Discos de oferta, temas románticos interpretados por Zamfir, el maestro de la flauta. Cuando tiró del cordón que encendía la luz del cuartito que hacía las veces de armario, a Starling le sorprendió el vestuario de Frederica. Poseía ropa bonita, no en exceso, pero sobrada para ir a clase y suficiente para trabajar en una oficina seria o incluso en una tienda elegante. Una rápida ojeada al interior de las prendas le explicó el porqué. Frederica se las confeccionaba ella misma, y muy bien, por cierto. Las costuras estaban pulidas con trencilla y las vueltas pulcramente terminadas. En un estante del fondo del armario había un montón de patrones. La mayoría eran de sencillo y favorecedor, pero había un par de Vogue que parecían difíciles. Seguramente para la entrevista de trabajo se puso su mejor ropa. ¿Qué debió ponerse? Starling hojeó el expediente. Aquí, vista por última vez con un traje verde. Vamos, agente, ¿qué demonios es un traje verde? El punto flaco del vestuario de Frederica era la escasez de presupuesto. Tenía pocos zapatos y con su peso los que tenía los estropeaba pronto. Sus mocasines estaban tan dados que parecían ovalados. En los salón llevaba plantillas de borolor. En las zapatillas de correr los ojales estaban deformados. A lo mejor Frederica hacía un poco de ejercicio. Había algunas prendas de plástico para sudar. Eran de la marca Juno. Catherine Martin también tenía unos calcetines de plástico de la marca Juno. Starling salió del ropero, retrocedió hasta la cama, se sentó en los pies y con los brazos cruzados se quedó mirando hacia el interior del iluminado armario. Juno era una conocida marca que se vendía en multitud de tiendas y establecimientos especializados en talles grandes, pero tenía interés porque planteaba el problema de la ropa. Todas las ciudades americanas dignas de merecer el nombre de tal poseen al menos una tienda especializada en ropa para personas obesas. ¿Acaso Buffalo Bill espiaba dichas tiendas?
Elegía a una clienta y la seguía. Entraba tal vez vestido de mujer en un establecimiento especializado en tallas grandes para vigilar a las clientas. Este tipo de comercios cuentan entre sus clientes con todos los transvestidos y maricas de la ciudad. La teoría de que Buffalo Bill podía ser un transexual se había tomado en cuenta respecto de la investigación muy recientemente, solo desde que el Dr. Lecter expusiera esa idea a Clarice Starling. ¿Cómo resolvería el problema de la ropa? Todas las víctimas debían haber adquirido la ropa en tiendas especializadas para personas obesas. Catherine Martin podía usar una talla 12, pero las otras no, y la propia Catherine debió adquirir sus chandals de la marca Juno en un establecimiento dedicado exclusivamente a comercializar tallas grandes. Catherine Martin podía llevar una 12. Era la más menuda de las víctimas. Frederica, la primera, era la de mayor corpulencia. ¿Cómo solucionaba Buffalo Bill al elegir a Catherine el problema de la reducción de tamaño? Catherine tenía curvas francamente opulentas, pero no era tan grande. ¿Habría perdido peso el asesino? ¿Acaso se había inscrito en un grupo de adelgazamiento? Kimberly Amber estaba a medio camino. Era corpulenta, pero tenía cintura. Starling había evitado deliberadamente pensar en Kimberly Amber, pero en ese momento el recuerdo la abrumó. Volvió a verla tendida en la mesa de la funeraria de Potter. A Buffalo Bill le habían importado un cuerno sus piernas depiladas, sus uñas pulcramente esmaltadas. Miró el pecho plano de Kimberly y, como no le pareció suficiente, agarró la pistola y le abrió un boquete en forma de estrella de mar en el pecho. La puerta de la habitación se abrió unos centímetros. Starling notó el movimiento en su corazón antes de saber qué era. Entró un gato grande de rubio pelaje, con un ojo dorado y el otro azul. Se subió de un brinco a la cama y se acurrucó junto a Starling. Buscaba a Frederica. Soledad. Chicas corpulentas y solitarias tratando de satisfacer a alguien. La policía había eliminado de inmediato los clubes de corazones solitarios. ¿Acaso Buffalo Bill tenía otra forma de aprovecharse de la soledad? Nada nos hace más vulnerables que la soledad, a excepción de la avaricia. Es posible que la soledad hubiera permitido a Buffalo Bill entrar en contacto con Frederica, pero no con Catherine. Catherine no era una persona solitaria. Kimberly sí era una chica solitaria. No empieces. Kimberly, obediente y flácida, pasado ya el rigor mortis, puesta boca abajo en la mesa de la funeraria para que Starling pudiera tomarle las huellas dactilares. Basta, no puedo evitarlo. Kimberly, solitaria, deseosa de agradar, se habría puesto alguna vez dócilmente boca abajo para complacer a un hombre, solamente para sentir en la espalda los latidos de su corazón. Y se preguntó si Kimberly habría sentido alguna vez el roce de un bigote entre sus omóplatos. Mientras miraba hacia el interior del iluminado ropero, Starling recordó el prominente trasero de Kimberly y los trozos triangulares de piel que le faltaban en los hombros. Mientras miraba hacia el interior del ropero iluminado, Starling vio los triángulos que faltaban de los hombros de Kimberly dibujados con tiza sobre un patrón. La idea se alejó, voló describiendo varios círculos y se le presentó de nuevo, acercándose tanto que esta vez pudo atraparla, cosa que hizo con un salvaje impulso de alegría. ¡Son pinzas! Le arrancó esos triángulos con objeto de hacer 2 pinzas y así poderla ensanchar de cintura. Ese maldito hijo de puta sabe coser. Buffalo Bill sabe coser de verdad. Ha de ser sastre de oficio. El muy cabrón no se contenta con ropa de confesión. ¿Qué había dicho el doctor Lecter? Se está confeccionando un traje de mujer con mujeres de verdad. ¿Qué me dijo a mí? ¿Sabe usted coser, Clarice? Claro que sé, maldita sea. Starling echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos un instante. Solucionar un problema es cazar. Produce un placer feroz que es innato en el hombre. En la salita había visto un teléfono. Empezó a bajar la escalera para emplearlo, pero ya la voz chillona de la señora Bimmel la llamaba para que se pusiera al teléfono. Muy bien, llegamos hasta este momento
y finalmente se van abriendo ciertas puertas. Ha sido un capítulo relativamente deprimente, ¿verdad? Comenzando con el funeral de Crawford, de Bella. Bueno, esta chica que va la Starling, ¿no? Que va recordando todo lo que ha pasado, la vida de estas pobres chicas que han sido engañadas, asesinadas de forma brutal y como si fueran pedazos de tela. Le dio un tono, creo yo, a toda la historia bastante deprimente, sin contar el ambiente, ¿no? De esta casa derruida y triste, de la familia destruida. Pero al final apareció una luz en toda esta triste y gris depresión. Buffalo Bill sabe coser. Así que nada, no puedo esperar a leerles la segunda parte, no, sería la parte siguiente, perdón, a este capítulo, porque es muy bueno. Solamente tengo dos capítulos más, y estamos finalizando esta increíble historia, así que no se lo pierdan. Los voy a estar esperando. Muchísimas gracias por haberme acompañado.